Hola, Andrés, hola, buenos días, Nelson. ¿cómo está Andrés? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Andrés Chiriboga, sociólogo económico, bienvenido, gracias por la invitación, por aceptar la invitación para conversar de los temas que hoy estamos bastante preocupados, que es precisamente la economía de este país. Yo quisiera entrar por ahí. ¿Cómo ves, Andrés, bienvenido a la economía del Ecuador en estos momentos? Nelson, de nuevo, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí para conversar justamente con los términos más sencillos, temas que son no solo complicados, pero además bien importantes para la economía del día a día de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, viendo con muchísima preocupación la situación de la economía del país, Ujú. la economía del Ecuador, la economía del Ecuador y su situación confluyen dos tipos de cosas. Uno, una realidad que podemos decir no necesariamente depende del país Ya, y a la vez sí. ok. Estamos hablando de las características propias de nuestra economía. Es una economía Ya. tremendamente dependiente de la exportación de materias primas, ¿no es cierto? Se ha hablado desde hace décadas, somos un país petrolero, Ujú. dependemos mucho de la exportación del petróleo, de otras materias primas que están más bien gestionadas por actores del sector privado, ¿no es cierto? Exportaciones de flores, camarón, etcétera, Ujú. pero que es una economía donde no se le agrega valor, digamos, no se Mm. industrializa mayormente este tipo de productos. Por eso me Estamos parece ahorita. Andrés, perdón que te interrumpa, estamos condenados a Sí, sí, eso, después de tantos años seguimos, deberíamos aceptar eso, estamos condenados a simplemente ser, como decías tú, el de la materia prima, pero nunca industrializarnos, nunca pensar en grande, nunca poner un valor agregado. Estamos, aunque ha existido brotes de productos o algunas cosas que terminan siendo así como la anomalía, ¿no? Pero ¿será que estamos condenados a simplemente a ser petroleros, mineros y ya? no, no estamos condenados de ninguna manera. Y esa es la segunda cosa que te quería contar, porque hay características actuales que podemos decir no dependen de nosotros, depende de la economía del mundo, pero hay otras que sí dependen de nosotros y sobre todo de las decisiones que toman las personas que están en los gobiernos. Entonces, Ujú. sí, las características de la economía mundial, por ejemplo, que les interesa que nosotros seamos un país petrolero, que no agreguemos nunca valor a nuestra industria, Claro. están dadas así, digamos, son relaciones desiguales, históricas, y cuando hablemos un poquito de deuda podemos ver cómo la deuda juega de manera tramposa ese rol, ¿no es cierto?, para los países que se denomina del sur global. Dejarles básicamente en esa condición, ¿no es cierto? Países exportadores de materias primas, de alimentos que se comen en Europa, en Estados Unidos, y que en la muy cacareada transición energética nunca jamás realmente van a desarrollar ni paneles solares, ni carros eléctricos, etcétera. Entonces, ese es el interés del norte global. Eso no depende de nosotros, esos intereses por ahí no van a cambiar. Ok. Pero, por supuesto, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que pasemos de ser una triste economía productora de materias primas y exportadora de materia, perdón, de mano de obra barata, sí depende de las decisiones que se puedan tomar. Ujú. Por ejemplo, Nelson, ahí me parece una Ok. crasa tontería, porque si bien, digamos, en algunos ámbitos de la economía la industria todavía está muy lejos de desarrollarse, por ejemplo, en el tema petrolero, el Ecuador, mal que bien, ya es un país que ha desarrollado la producción de derivados de petróleo, ¿no es cierto? Toda la cadena de derivados, diferentes tipos de gasolinas, unas que ni siquiera se ocupan aquí, Nelson, ¿no es cierto? Hay unas gasolinas súper finas que se utilizan en la aviación, que de todas maneras se producen y que se exportan generándole plata, generándole utilidades para el Estado en este caso. Ok. Entonces, hablar de que mejor deberíamos dejar eso que ya estamos empezando a hacer, ¿cierto? La refinación, la agregación de valor de una materia prima como el petróleo, digamos, decir, bueno, mejor no hagamos y dediquémonos solo a vender petróleo crudo y todo lo demás compramos, precisamente son esas acciones las que nos condenan a ser una economía primaria exportadora, Por ¿cierto? ejemplo, Ahí lo que los decía el productos del norte ministro, se regocijan de eso. claro, lo que decía el ministro que, por ejemplo, termina siendo más barato importar que producir, ¿cierto? No, no es cierto. Además, eso es una tontería. O sea, eso depende, sobre todo si tú, a pesar de que estás produciendo localmente, ¿no es cierto? Tienes grandes producciones de petróleo. Pero el rato, por ejemplo, que tú no puedas exportar tantísimo petróleo para compensar los costos de la producción interna, que no son mayores, ahí es donde nos vamos a ver el problema. Y hay una asociación de trabajadores petroleros que ya denunció esto con estadísticas, además diciéndole, vea, Ujú. el rato que se empieza a acabar el petróleo, ¿no es cierto? Nosotros ahí es donde vamos a necesitar realmente tener capacidad de refinación, ¿cierto? El rato que nosotros empecemos a necesitar incluso importar petróleo, ahí nos vamos a ver en serias consecuencias. Entonces es una tontería desde el punto de vista de las condiciones actuales de la refinación del petróleo y pensando además, Nelson, que no vamos a ser un país que va a tener petróleo para siempre. Claro. Entonces rápidamente tenemos que agregarle valor a esa materia prima. Tengamos en cuenta además que ya hay grandes discusiones diciendo, miren, tampoco la explotación hacia lo bruto de petróleo es buena para el planeta.
Claro. El planeta se está calentando y poco a poco, ¿no es cierto? Ya incluso muy al despecho de las grandes transnacionales petroleras, mineras, etcétera, los países incluso del norte ya están empezando a ceder. Dicen, bueno, de todas maneras aquí no va a haber planeta donde vivir. Ujú, Entonces, digamos, la visión esta de que bueno, vamos a importar petróleo, solo vamos a sacarlo hasta la última gota, ya es una cosa que ni siquiera sostiene el sentido común. ujú. Entonces, hay que ir pensando en industrializar y hay que ir pensando en cómo esos réditos los utilizamos para generar otro tipo de economías, para generar otro tipo de productos. Porque mañana, por la capacidad misma del planeta, no va a ser viable explotar petróleo. La capacidad petrolera del Ecuador es una cosa que está muy discutida. ¿No es cierto? Las autoridades de Petroecuador dicen, bueno, con las reservas posibles, porque hay unas reservas probadas, ¿no es cierto? Lo que ya se sabe que existe bajo el territorio ecuatoriano, sobre todo en la Amazonía y en parte de la península de Santa Elena. Pero luego dicen, tal vez hay unas reservas posibles. Ellos dicen, bueno, seguramente tendremos 40, 45 años de petróleo, que ya no es mucho, Claro, no pero es nada. no es nada, no estamos hablando Ujú. de 4 décadas, un poquito más. Pero hay unos cálculos un poquito más, más aterrizados, digamos, y que además no vienen, digamos, de organizaciones ecológicas, ni mucho menos. Hay, por ejemplo, la British Petroleum, digamos, la transnacional británica petrolera, que calcula que entre las reservas existentes y las posibles que puede tener el Ecuador, seguramente la producción petrolera, la capacidad de extracción de petróleo del Ecuador va a caer más o menos en unos 7 años. Entonces ahí sí estamos ya a la vuelta de la esquina. Claro, Entonces hay que empezar a pensar rápidamente en una transición, ¿no es cierto? Donde, por supuesto, hay un componente de explotación de petróleo, ¿no es cierto? claro. Yo pienso que ahí, lamentablemente, el Ecuador se ha vuelto tan dependiente de la Ujú. explotación del petróleo, de materias primas, que en una fase de transición hay que seguirlo haciendo. Claro. Miren, incluso Y, organizaciones de activistas ecológicos son bastante pragmáticos en ese sentido, ¿no es cierto? Muchas de ellas apoyaron la consulta para la suspensión de la explotación del petróleo en el Yasuní, pero dicen, por ejemplo, miren, en esta transición hay unos campos que son maduros, ¿no es cierto? Como el campo Sacha y otros. ya. El impacto ambiental es menor, sabemos que hay impacto ambiental, son campos maduros, se puede perfeccionar ahí la tecnología. Saquemos de ahí, digamos, pero los campos, ¿no es cierto?, que recién se van a explorar, donde el impacto ecológico sería tremendamente dañino, esos hay que dejarlos ya, ¿no es cierto?, bajo tierra Ujú. y empezar a pensar en una transición. Pero ellos no piensan Entonces, así, ¿no? Ellos creo que es totalmente que no se explote nada, creo, o sí. no, 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 miren, yo les invitaría a ustedes revisen, incluso a sorpresa mía, luego del triunfo de la consulta popular, existen un grupo de activistas del colectivo Yasunidos, ¿no es cierto? Son diversos, digamos, no vamos Claro, a decir que todos son iguales, pero sí tienen un acompañamiento técnico de algunos académicos, de claro, que algunos se científicos entiende que necesitamos la plata, ¿no? donde entienden que tiene que haber una transición. E Ujú. incluso luego de que se dio la consulta popular, donde, digamos, el pueblo ecuatoriano se pronunció por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, varias opciones, ¿no es cierto?, digamos, de transición hacia otro tipo de energías, hacia otro tipo de desarrollos De económicos economía. pero, por ejemplo, dicen, mire, los campos petroleros, que ya son campos maduros que se conocen, ¿no es cierto?, Ujú. donde el impacto ecológico no es igual al que tendrías en la selva donde se encuentra el bloque Itete, el bloque petrolero Itete en el Yasuní. De todas maneras, ahí se puede seguir sacando recursos, ¿no es cierto? Esos Ujú. campos ya han sido explotados durante mucho tiempo, pero vayamos efectivamente pensando en una transición. Y se está Digamos, dejemos a un lado pensando, esta idea de saquemos todo el petróleo, toda la minería que sea posible. claro, Luego, lo de la minería es otro tema muy discutible, ¿no? Porque ujú, los réditos que le generan al país no son tampoco gran cosa y claro. el impacto ecológico que puede tener sobre todo la minería a cielo abierto es tremendamente importante.